operativo por, por los disturbios y la violencia contra Bernie. Miedo porque los choferes no pueden manejar, se juegan su vida. ¿Hasta cuándo esto? Y el operativo que también impulsa cierto miedo a los laburantes de la línea 620 que son bajados en la ruta 3 y palpados de arma. Una imagen que nos retrotrae a otro momento muy difícil. Cuéntenos. Sí, creo que hay dos cosas, el miedo y la resignación, a creer que no se puede vivir de otra manera. Y, y el miedo es el peor enemigo, ¿no? Lo escuchaba el cronista diciendo que cierran los negocios cuando vienen las cámaras porque no se animan a hablar, pero ya no solamente por los delincuentes, sino por lo que puede ejercer, como decía alguno de los entrevistados, el propio intendente. Me parece que estamos viendo un grado de locura, me parece que hay que parar con el show, hay que pensar en soluciones concretas, en trabajar en forma conjunta con las fuerzas de seguridad, cuidarlas, entender que la presencia y las herramientas que tienen las fuerzas de seguridad deben ser un elemento para proteger a la gente, entendiendo que hay mapas de calor que ya están hechos, donde tienen problemas la gente en los colectivos. Hay muchos colectiveros que, por las mismas cosas que relatan, que no pueden denunciar, porque después el otro día pasan por el mismo lugar y el tranza o el que entra y pide el colectivo es un problema para ellos y temen por su vida, con lo cual cuando se hace el mapa del calor no hay que solamente tomar las denuncias, sino también poner en voz de los delegados qué es donde pasa y lo que pasa. Yo lamento mucho que hayan abandonado en lo que habríamos podido avanzar sobre cámaras en colectivos, hoy estaría eso terminado. Sé que es mucho dinero porque estamos hablando de aproximadamente lo que se necesitaba en ese momento eran 45 millones de dólares, pero habíamos empezado con el primer gasto, que era el centro de monitoreo, las primeras 1.200 cámaras. Me parece que si habría continuado con esto, no mirando atrás a ver quién lo hizo, sino que entender que era para la gente que viaja en los colectivos, para proteger a los trabajadores. Me parece que cuando deshacen de estas cosas y se montan shows que solamente sirven para la televisión y no para defender al ciudadano, no sirve absolutamente de nada. Hay que tener política y políticas de seguridad que a largo plazo den resultados. Preocupan que las reacciones a los problemas no sean inteligentes o sean cada vez más, no sé si absurdas, pero increíbles. Si uno repasa los hechos, Cristian, ayúdeme, porque usted fue ministro de Seguridad, le tocó incluso dar de baja a muchos policías sospechosos por corrupción, investigar la fuerza con lo que eso significa, también enfrentar el tema del crimen organizado en el conurbano. Pero tras el crimen de Daniel Barrientos, lo segundo que ocurre es la actitud de Bernie, que baja en helicóptero de manera temeraria o esperando que él, no con la capa o lo que sea, pudiera solucionar el problema, no teniendo en cuenta, por un déficit tal vez en su gestión, de lo que ahí había, es decir, un mal diagnóstico frente a la conmoción de los choferes, que por supuesto llevaron a algo que no corresponde porque es una agresión muy violenta. Ahora, tras eso, el operativo fuera de eje también para detener a los choferes. Y tras eso, la acción de la policía o de este grupo especial palpando a los pasajeros, en vez de ir a Vernaza, a Virrey de Pino, a los lugares donde está actuando la narcocriminalidad. ¿Esto no es muy preocupante en términos de una conducción que está fuera de eje? A ver, yo no comparto el estilo de Bernie. Yo creo en el diálogo, pero no creo en el show. En el estado presente, el ministro presente, no es donde están las cámaras. Es donde está el problema. Y el problema no desaparece con las cámaras, ni aparece con las cámaras. Entonces me parece que el diálogo, la construcción de políticas de seguridad tienen que ver mucho más con tomar responsablemente y entendiendo que cada acción que hace un ministro tiene sus resultados. Yo no comparto, igual que no comparto el tipo de agresión que sufrió. Pero más allá de eso, yo creo que después en cada allanamiento uno utiliza la fuerza de acuerdo a qué tipo de allanamiento va a ser, a quién va a detener. Digo, cuando la fuerza es excesiva para detener a un trabajador que está en la puerta de su casa, porque ni tuvieron que entrar por lo que vi en las cámaras, está en la puerta de su casa, me parece una cosa que es ilógica. ¿Y por qué lo hacen? Porque usted fue ministro de Seguridad y seguramente tiene un grupo de asesores que cuando usted tenía una decisión se la podían cuestionar o le podían recomendar otra porque todos somos falibles. Cuando Bernie quiere ir en helicóptero solo y bajar ahí con superhéroe, ¿no le advierte que eso no corresponde? O cuando quieren hacer el operativo de detención, que hasta Cristina Fernández lo criticó, o ayer el operativo ahí en la Ruta 3, ¿no le dicen que eso no corresponde?
o que tiene elementos muy, muy complicados ahí para poner en juego. Pero más allá de eso, uno tiene que tener el criterio propio. El criterio no es, uno no soluciona el tema porque va cuando están las cámaras y hay una marcha. Uno soluciona si define políticas para hacer. Uno define si tiene decisión política de luchar contra el narcotráfico, el narcomenudeo, cuáles son las causas de este grado de delito tan violento y que están sin dudas vinculados al tema de la droga. Lo hemos dicho, no lo digo ahora, lo he dicho cuando era ministro, dije que era la madre y el padre de todos los delitos en la provincia de Buenos Aires. Por eso la batalla a dar es esta. Digo, y por eso romper cualquier tipo de vínculo, como decía el señor Carballo recién, hay que romper cualquier tipo de vínculo que pueda haber de la policía con narcomenudeo, narcotráfico, que las hay, sí las hay, la hay en fiscales, la hay en jueces, la hay en periodistas y la hay en políticos. Ahora, esto desarmarlo significa una gran decisión política. La decisión política está ausente en el presidente, en el ministro de Seguridad Nacional, en el gobernador y en el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No hablan sobre este tema, se esconden sobre este tema. Digo, no hablan, no dan batalla. Digo, hoy de estar hablando sobre esto y sobre qué hacíamos en la provincia de Buenos Aires. Yo leía declaraciones de Aníbal Fernández haciendo críticas internas sobre el ministro del Interior, sobre un ministro de la provincia de Buenos Aires, si trabajan, no trabajan. O sea, lo que digo es, la verdad es que cuando uno tiene estos problemas, la política debe quedar a segundo grado y debatir sobre esto. Me parece que el gobierno, que tiene la responsabilidad, no es oposición hoy, tiene la responsabilidad de ocuparse del principal tema que preocupa a los bonaerenses, más allá de la economía, que es la inseguridad. Digo, Claro. entonces, Bueno, hacer muchos cosas que es dicen para el show no sirve absolutamente para nada. que hay sectores del conurbano, como decía Carvalho recién, que están loteados, ¿no? Que la policía bonaerense o está comprado, o sectores, digamos, policías infieles. Esto usted también lo vivió en su gestión. Ahora, Sí, también, pero hay que tomar la decisión política de hacer lo que hay que hacer. Digo, ¿no? Digo, hay ¿qué que hay que separar hacer? la paja del trigo. Digo, y hay que entender que el que mancha el uniforme se va. El que mancha el uniforme de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es policía de la provincia de Buenos Aires, no es Fuerza Buenos Aires, no es ningún eslogan, es la policía de la provincia de Buenos Aires. El que mancha su uniforme se tiene que ir. Y para eso él, no es lo que nosotros sacamos y dijeron, no sabían porque están suspendidos y lo volvieron. Sí. Nosotros no suspendíamos a nadie si no entendíamos No, me que habían acuerdo. cometido No, me acuerdo del tema del alguna... juego, por ejemplo, ¿no? Las mafias del juego. Pero es que mientras la Juego, política discute, ¿no? Entre Aníbal Fernández, Bernie le echa la culpa a Bursaco por haberlo sacado de ahí en ese salvoconducto con la policía de la ciudad, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, perdóneme, le salvó la vida. Él tendría que llamar a Bursaco y agradecerle a bueno, la policía de es la lo que ciudad, vimos que todos, actuó ¿no? como actuó. Claro. Ahora, mientras tanto, el gobernador bonaerense se arriesga con una teoría disparatada. La escuchamos y lo analizamos, Ritondo, gracias. A ver. Sí. Hay que investigar a fondo para entender qué pasó, porque esto no parece un robo a un colectivo. Un colectivo en un barrio popular, un colectivo donde 4 de la mañana o a la madrugada no vas a encontrar un botín como para hacer todo ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Entonces, sí, y además... es muy raro. Y bueno, y ahí empiezan todas las cuestiones. Porque, lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Entonces, bueno, las cosas, qué sé yo, obviamente uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo, pero bueno, estuvo Milman hablando del asesinato de Cristina un tiempo antes. Entonces uno también prende las luces ante estas cuestiones. ¿Qué opina de esto, Ritondo? Que no tiene luces. No puede prender ninguna luz que no la tiene. Digo, este hombre es responsable de, todos los días enteramos cómo ha administrado la Argentina y le debemos a todo el mundo. En seguridad nunca opina y cuando opina dice estas pavadas sobre que es extraño. Miente en cómo se desarrolló el delito. Lamentablemente de acompañar a la familia, de entender el miedo que hoy tienen los trabajadores, lo que hace es decir, si Patricia pasó por la esquina a 3 cuadras hace 7 días, si cualquiera de nosotros, ustedes van a hacer una nota, en cualquier lugar donde hay trabajadores de los colectivos, le va a decir lo mismo que le dijeron a Patricia Bullrich cuando estuvo en Morón, no en La Matanza, en Morón, en una terminal de colectivos. Ahora, eso y me lo dicen cuando yo voy a una fábrica, y cuando digo, en cualquier lugar, el miedo, cuando es reunión de vecinos, mire, yo hice 3 reuniones, hice una y después tuve que hacer 3 reuniones más sobre seguridad en Quilmes.
Hay muchas de las cosas que nos dicen, que lo puse en redes, porque digo, la gente se dejó tomar, y otra que tiene miedo y no deja, pero digo, es el miedo constante. Digo, y es no haber tomado una política. A ver, la política, ¿cuál es el primer dato de la política de este gobierno? En pandemia, largaron preso. ¿Cuál es el segundo dato del servicio penitenciario bonaerense? Libre wifi para todos, teléfono para todos. ¿Cuál es la política de seguridad sobre el narcotráfico? La propaganda de Morón, la propaganda del recreo sobre el verano, drogate tranquilo, fíjate a quién se la comprás. La fiesta, prevención, ¿no?, sobre el narcotráfico. A las fiestas con artistas y pagados ahí. Eso, y los 50.000 millones que tiene guardado en plazo fijo Espinosa, que tuiteó después, si lo tenemos lo vamos a pasar. Tuiteó que está en un centro jubilado repartiendo huevo de Pascua. El intendente Espinosa, que vive en Puerto Madero y tiene la gente hundiéndose entre las falta de cloaca. Es vergonzoso. Sí. Y la vicegobernadora, que es ex intendente de La Matanza. Magario. Y cuando pasaba una cosa de eso, hacía conferencia de prensa. Cuando nosotros pedíamos documentos en las canchas, por tribuna seguro, nos salían a criticar. ¿Podemos escuchar a Aníbal Fernández? Porque Aníbal Fernández creo que tiene el récord de ser el funcionario que más cargos públicos ocupó en los últimos años. Y decía esto, ¿no? Es el ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, ¿no? Para recordarlo, mirá. Si le tengo que decir por tantos años de trabajar con investigadores qué es lo que aprecia uno, un coche, 2 de apoyo, un colectivo, armas de esa característica para arrumbar un bolso a esa hora de la mañana donde solamente caminan trabajadores que llevan monedas en su bolsillo, no tiene mucha más. El de provocarlo, vean todos los que son estos operadores de la derecha pagos, que no paran de estar incentivando ese tipo de actividades. Es todo un día. ¿Cómo se pudo planificar una emboscada hacia el ministro de Seguridad de la provincia cuando no estaba anunciado que iba a ir al lugar? Y si usted dice que no estaba anunciado que no iba a ir al lugar, porque había un cartel que decía Berni inútil. El tema es muy clarito. Vean los carteles que estaban planteando, está todo armado para que eso funcionara de esa manera. No tengo duda de que eso sucedió. Bueno, en esos términos hay que seguir trabajando para ser pulcros, ordenados y en este caso la investigación puntualmente seguirla a fondo para encontrar la salida. Cuando usted ve caras como las que están, eso se puede apreciar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobernador, que paradójicamente no somos de estar en contacto ni de hablar, y que de hecho hace meses que no hablo con él. ¿A qué remite usted con las caras? Es que sé, las personas que están presentes, que no tienen que ver con la situación puntual, sino que vienen de otro espacio, de otros lugares. En televisión anoche han pasado a varios. Conspiración, más conspiraciones, dice Aníbal Fernández, la derecha. Lo escucho, Ritondo. Pero, a ver, el relato, ¿no? 2 autos de apoyo, uno que cruza, nada de eso existió. Nada de eso existió. Entonces, sí, es cierto, un testigo dijo públicamente que subieron como pasajeros, dispararon y que eran, bueno, pibes, ¿no? Los que están detenidos, 19, 20 y pico de años, parece ser cuestión del narcomenudeo. Lo que dice, las caras, recién ustedes acaban de pasar la imagen. Tienen remera, buzos, chalecos, todos de empresas, son colectiveros. O sea, acaban de pasar ustedes la imagen, y lo que no eran colectiveros son o seguridad de los 2 ministros que estaban, o camarógrafos y periodistas de los medios. O sea, dice las caras que se vieron, los carteles que se vieron. O sea, hacen un relato. Fíjense ustedes, tienen buzos, remeras, miren, fíjense los azules, mire. O sea, es una cosa que es increíble, que le mientan a la cara a la gente de encontrar soluciones. Hay que encontrar solución. Los 2 ministros que se junten, no me importa por qué están peleados, tienen una responsabilidad antes que todo. Sus disputas políticas, que la dejen para la unidad básica, para el Consejo Nacional, donde quiera que se reúnan y salden sus deudas. Pero ahora lo que tienen que hacer es responsablemente trabajar como lo hemos hecho. María Eugenia con el presidente Mauricio Macri, yo con Patricia Bullrich, con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando nos tocó trabajar con Córdoba, con La Pampa. Hay que trabajar. Ritondo, si usted... el enemigo nuestro es el adversario. Si usted fuese gobierno, ahora después hablamos porque hay una interna también en la Ciudad de Buenos Aires clave, se tiene que decidir esta semana, le quiero preguntar sobre eso, pero si usted estuviera trabajando y fuese gobierno, ¿qué haría frente a esta situación? Desmadrada, por cierto. A ver, lo único que no se puede salir a tener mañana es más policía. Lo que sí haría es
hablar sinceramente ver qué fuerzas disponibles federales tenemos para trabajar en la provincia de Buenos Aires, trabajar en forma coordinada, reforzar con las fuerzas especiales que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires los lugares con el mapa del calor. Nosotros hemos construido los mapas del calor de la provincia de Buenos Aires, principalmente. Ahora vamos a ver ese mapa que ustedes hicieron en su momento para mostrar las zonas más calientes en el conurbano bonaerense. Pero permítame, porque acá hay otro responsable que no aparece o no aparece en el lugar del conflicto, que es el intendente Espinosa, muy cuestionado, Fernando Espinosa, que tuiteó esto ayer, repartiendo, dijo ahí, este Viernes Santo visitamos el comedor del Centro de Jubilados Nueva Esperanza. Allí conversamos y compartimos el almuerzo con las niñas, niños y personas mayores que estaban presentes. Varios tuits, ¿no? Similares, que demuestran que no está en el problema Espinosa. ¿En qué anda el intendente de La Matanza? ¿Y paga algún costo por este tipo de hechos? El hombre que tiene plazo fijo, que festeja con artistas en La Matanza, pero la gente muere por otras razones. A ver, ojalá que el costo a la indiferencia, a la plata para obra la guardo en el banco y la hago producir y la timbeo mientras la gente no tiene el 50% cloaca, no tiene agua potable, tiene una tasa de homicidio alto, la gente sale a trabajar y lo roban en la parada de colectivo, la parada segura que hicieron no funciona ninguna, deja sin LED y sin luces, digamos, LED porque allá había todo lo que tiene que ver con el Metrobús que hizo el gobierno nacional para que la gente viaje más cómoda, no tiene sistema de cámaras y centro de monitoreo, más allá que le dimos el dinero en el 2016 y la puso a especular en el banco. La verdad es ojalá que la gente de La Matanza haga un cambio definitivo. Que castigue el día que tenga ahí las urnas a este tipo de gobierno. Hace 40 años que gobierna La Matanza, no hace 2. Y 32 de los últimos 36 años gobernaron la provincia y gobiernan desde hace mucho tiempo la Argentina. La seguridad que hoy tenemos es consecuencia de la falta de seguridad, de ponerse siempre del lado de los delincuentes, de no darle fuerza, de no respaldar el trabajo de las fuerzas de seguridad, de no haberlas profesionalizado, de no haberlas capacitado y de no entender que un policía es un trabajador que necesita el respaldo de la patronal, que nosotros la encabezamos cuando somos ministros, pero que es de la gente, y lo que hay que defender es a la gente del delito. Mientras tanto, se tira la pelota entre el gobierno bonaerense, que dice que le dieron 2.500 millones por una ley de su gobierno para que instalen cámaras de seguridad a las empresas, que las empresas no la instalaron, que el ministro de Transporte reconoce que deberían controlar y no lo hicieron, pero ustedes habían hecho este mapa del calor o mapa del delito. ¿Por qué no me cuenta qué significa esto?